Parashá Vayishlach, que significa y envió. Esta porción la tenemos en Génesis 32, versículo 3 hasta el 36, 43. Estuvimos con una introducción muy linda con los niños hoy día. Los que estuvieron ahí, es un disfrutar también, cómo los niños nos entregan la parashá y cada liyá nos llega al corazón, ¿cierto? Así que ya tenemos una previa de lo que es la porción de hoy. Vamos a entrar en la liyá número 2, ¿ya? Porque tenemos la grabación de la liyá número 1 que se compartió también en el grupo, donde ahí profundizamos un poquito más en esa aliyá. Entonces nos vamos a la liyá número 2. Antes, como una introducción, más o menos para contextualizar, la primera liyá nos habla cuando Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú para decirle que ahora vuelve con muchos bienes para hallar gracia ante sus ojos. Esaú sale con 400 hombres y Jacob se angustia y divide a su gente en 2 campamentos para así salvar por lo menos uno de ellos. Luego ora al Dios de sus padres, Abraham y Isaac, recordándole que él había dicho que volviera a su tierra y a sus familiares. Reconoce que es indigno de todo lo que ha recibido y pide que le libere de la mano de su hermano Esaú, para cumplir la promesa de que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Amén. Entonces vamos revisando lo que nos dice cada versículo. Dice en primer lugar, Génesis 32, 13, y pernoctó allí aquella noche, y de lo que traía tomó regalos para su hermano Esaú. Amén. Entonces, aquí la situación era bien difícil, bien dramática. Él no tenía un ejército, tenía una familia, tenía animales, tenía siervos, versus un Esaú que venía molesto con él, enojado, probablemente a tomar venganza de todo lo que él le hizo en la casa de su padre, y por lo tanto era una situación angustiante para Jacob, por lo cual él lo que hizo fue comenzar a dar regalos, ofrendas, incluso menciona algunos versículos, ¿ya? Para poder apaciguar la ira de su hermano. Entonces, hay 3 cosas que Jacob hizo para enfrentar esta situación, que fue enviarle regalos, orar y prepararse para la guerra. O sea, tomó una estrategia para poder enfrentar a Esaú. Recuerden, dividió a los 2 campamentos, mandó los ganados por delante, a los siervos, mandó después a las siervas. Después mandó a su esposa, Lea primero la mandó adelante, dejó a Raquel atrás, ¿cierto? Y después finalmente él se quedó al último. ¿Ya? Entonces también fue una estrategia temiendo, ¿cierto?, de que su hermano viniese y comenzase a matar, a ver la posibilidad de quizás salvar a los que estaban más atrás, o finalmente tratar de salvar su vida. Entonces fue una situación bastante difícil, lo único que podía hacer esa estrategia, obviamente confiando en que Dios le ayudara y que pudiera calmar el enojo, la venganza de su hermano Esaú. Después dice, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que amamantaban con sus crías, 40 novillas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos. Entonces acá vemos una proporción de machos y hembras. Esto lo podemos leer, lo podemos leer en un nivel Peshat, en un nivel Remés, pero los que hablan en nivel Drash le entregan una enseñanza a los matrimonios, que tiene que ver con los deberes conyugales. Obviamente no vamos a tratar ese tema hoy día, lo vamos a reservar para las reuniones de matrimonios, pero ahí lo que enseñan es cuál es el deber conyugal, cómo debe ser el deber conyugal, cuál es la proporción que debe haber, ¿ya?, para mantener también la sana relación en el matrimonio, ¿ya? Así que se lo dejamos a los expertos para que después lo puedan enseñar, ¿cierto? Como dice en la Torá, Éxodo 21:10, si toma otra mujer para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Entonces, fíjense, aún en una situación en la cual alguien tomara otra esposa, no debía
disminuir la porción que su esposa tenía en todos los aspectos que él tenía que cumplir como hombre. Cosa que, por último, si se aplicara hoy, ¿cierto? Otra cosa sería. Pero lamentablemente vemos muchos divorcios, separaciones y en condiciones que entran en temas de demandas, incluso dejando hijos, ¿cierto?, desprovistos, ¿ya? Pero bien, si seguimos avanzando en la línea de lo que esta porción finalmente nos lleva, dice Génesis 32:6, y los entregó en mano de sus siervos, cada rebaño por separado, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y dejad espacio entre rebaño y rebaño. Entonces esta fue la estrategia que usó Jacob para aplacar la ira de la venganza de su hermano, enviando varios regalos, rebaños, ¿cierto?, como regalos para su hermano antes de su encuentro. Y le dice a sus siervos, es un presente de tu siervo Jacob, enviado para mi señor, para Esaú. Y por cierto, él viene tras nosotros. Y ordenó también al segundo y también al tercero y a todos los que iban tras aquellos rebaños, diciendo la misma cosa le diréis a Esaú cuando lo encontréis. Entonces, aquí vemos que son muchos rebaños que él envía, por lo menos 5, por lo menos. Algunos hablan de 7, otros hablan de 10 rebaños como regalo para Esaú. Y diréis, he aquí tu siervo Jacob. Ahí vemos la actitud de Jacob. Viene tras nosotros, pues pensaba, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Luego veré su rostro y quizás levante mi rostro. Entonces lo que buscaba Jacob con esto era recibir el perdón de su hermano. Esta expresión, quizás levante mi rostro, ¿cierto? Es una actitud primero de que él iba con una actitud de humillación. Lo hizo claramente en forma física cuando él después se postra 7 veces, ¿ya?, delante de su hermano Esaú, y para que él levante su rostro, o sea, le otorgue el perdón. Entonces vemos que todo lo que hizo era finalmente para cerrar las cuentas que tenían hace tantos años y pudiera ser perdonado. Sigue diciendo el pasaje, pasó pues el presente delante de él, pero aquella noche pernoctó en el campamento, y aquella misma noche se levantó y tomando a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, cruzó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el torrente, luego hizo pasar todo lo que tenía. Entonces vemos que fue todo en orden esta estrategia, finalmente él quedándose con su familia y finalmente haciéndolos pasar a ellos, y él se quedó solo atrás, en un lugar que se llamaba Jaboc. Entonces muchos leemos Jacob, ¿cierto? Y porque es lo primero que se nos viene. Pero fíjense, hay un cruce de palabras, ¿ya? Porque Jaboc, ¿ya?, vendría a ser como un antagónico de Jacob, ¿ya? En el hebreo hay muchos juegos de invertir palabras, ¿ya? Entonces, aquí se genera una paranomasia, que es una unión entre Jaboc, Jacob y Yabek. Estas 3 se unen formando Jaboc, ¿ya? Esta figura de dicción une fonéticamente 3 palabras de distinto significado, captando la importancia teológica que tiene este episodio. Por ejemplo, tenemos otras palabras o juegos en hebreo como el tohu babohu, tohu bohu, y otras como banim abanim, ¿ya? Obviamente ahí están las referencias, usted las puede buscar después, pero aquí lo que está ocurriendo es que Jaboc, ¿ya?, en hebreo significa derramando. Ya también se le da el nombre a un río, ¿ya?, al este del Jordán. Y Jaboc viene de una raíz bacá que significa derramar, vaciar, figurativamente despoblar, por analogía esparcir. Si analizamos el nombre Jacob, ¿qué significa el que toma? ¿Se acuerdan cuando nace? Tomado, asido del talón de su hermano. Entonces acá vemos en Jaboc un antagonismo. Ahora él, ¿qué es lo que hace? Suelta, derrama. Entonces ese lugar tomó el nombre de la actitud que tuvo Jacob, de derramarse, desprenderse delante del Señor. Se desprendió de lo que tenía,
se desprendió de su orgullo, se desprendió de todo y clamó a Adonai, ¿cierto? Y toda esa lucha con el ángel también representa un conflicto también en su interior. Entonces vemos acá, así como Jacob era tomar por el talón, tomar la primogenitura, tomar esa bendición, ahora vemos a un Jacob en un lugar que se llama Yabok, desprendiéndose. Amén. Entregando todo. Entonces hay un juego interesante con esa palabra. Después quedó, dice, Jacob fue dejado solo y un varón estuvo luchando con él hasta el alba. Entonces Jacob finalmente queda atrás solo. Él necesitaba un momento para encontrarse con Adonai. Las circunstancias habían llegado finalmente a un punto en que él tenía que enfrentar la situación y rectificar, hacer un tikkun de lo que había hecho mal desde el principio. Jacob había tomado la primogenitura de su hermano y ahora tenía que enfrentar la realidad y no huir más de su hermano Esaú. Por eso muchas veces el Señor nos lleva a nosotros a enfrentar situaciones que hemos ido desplazando con el tiempo. A veces hay cosas que no las dejamos a un lado, no las resolvemos, no las tratamos, las dejamos porque nos incomodan, porque no queremos hablar de eso. Eso pasa en el matrimonio, pasa con los hijos, pasa con seres queridos, etc. Pero finalmente Adonai siempre nos va a llevar a encontrarnos y a enfrentarnos a esas situaciones, porque tenemos que resolverlas. Entonces, venid y estemos a cuentas. Entonces, es tiempo hoy día de resolver conflictos, es tiempo de restaurar, es tiempo de rectificar, es tiempo de ponernos a cuentas, amén, para no seguir huyendo o dejando a un lado situaciones que tenemos que enfrentar. Entonces, algunos piensan que Jacob se quedó atrás al último para poder huir. Si es que su hermano comenzaba a matar, a destruir todo lo que tenía, el quedarse atrás le daba la oportunidad de salvarse. Porque él entendía que había una promesa, había una palabra, había una confirmación sobre él. Entonces él también tenía temor a eso. Y exponiendo a arriesgar todo lo que tenía, algunos comentan que una de las situaciones era: ¿qué hago? ¿Huyo o enfrento esto y me arriesgo a la muerte? Entonces, Hashem siempre nos va a llevar de vuelta al punto donde hemos huido de nuestra responsabilidad, para que aprendamos la lección de ser maduros y responsables de nuestros hechos, para que podamos rectificar y restaurar nuestras vidas. Jacob todavía podía elegir salir corriendo para escapar de su hermano o enfrentarlo con orgullo, porque también lo podría haberlo enfrentado orgullosamente. Dios envió uno de sus ángeles con el fin de tratar con la vida de Jacob. El ángel tenía como misión debilitarle para que se humillara totalmente ante el Eterno. Todavía Jacob era un hombre sumamente fuerte en sí mismo. El varón de Hashem estaba intentando llegar a lo más íntimo de Jacob en su lucha físico-espiritual. Entonces, recordemos que Jacob era un hombre decidido. Jacob era un hombre que estaba dispuesto a dar 7 años por su esposa, 7 años nuevamente, a seguir trabajando para hacer lo suyo, para cumplir la palabra que Dios le había dado. Perdió todo, comenzó todo. O sea, una historia realmente de una persona que no se deja rendir. Una persona que no se viene abajo, que lucha con todo. Entonces, toda esa fuerza estaba en él. Y aquí vemos también un episodio en el cual lo que hace Dios es mostrarle su debilidad. Y en esa debilidad, el mostrar su poder. Por eso dice: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces era un encuentro íntimo, era un encuentro personal, era un encuentro espiritual que Jacob necesitaba. Parece ser que Jacob tenía algo de confianza todavía en sus propias fuerzas o en su inteligencia, en su estrategia. ¿Por qué envió todos los animales y todas las personas delante de él? Era una estrategia astuta que estaba empleando. Mediante presentes intentaba ganarse el favor de Saúl, es decir, humanamente por medio de su propia astucia. Pero esas cosas no eran suficientes para aplacar la ira de Esaú.
Entonces muchas veces enfrentamos situaciones con estrategias humanas. Intentamos en nuestras fuerzas, en nuestra astucia o nuestra inteligencia poder resolver un conflicto, pero muchas veces lo que el Padre quiere es que nosotros le entreguemos esa circunstancia a Él y que Él nos ayude a restaurarla como Él la quiere y no como nosotros queremos. Ese era el encuentro que necesitaba Jacob. El problema en el enfrentamiento con Esaú era el corazón de Jacob. Él no estaba listo para enfrentar a Esaú. Dios no estaba preocupado de Esaú. Dios estaba preocupado de Jacob. Él no está preocupado muchas veces de los que están fuera. Él está preocupado de tratar el corazón de los que están dentro. Por eso el padre que ama a su hijo lo disciplina. Usted no disciplina al que está fuera. Si usted ve haciendo a alguien malo y se mete, saltan los papás a defender a ese niño que está haciendo algo malo. Uno no se mete con los que no son sus hijos, pero el padre sí trata a sus hijos. Por eso, hermanos, muchas veces tenemos situaciones en las que el padre nos disciplina a nosotros. Y a veces uno dice, mira, y este que se porta mal, como dice el salmista, no le pasa nada. Está prosperado, le ha ido bien. Y yo, ay, Dios me tiene disciplinado. Y a veces vemos esa diferencia. Siéntase gozoso de la disciplina del Señor. Siéntase gozoso muchas veces cuando somos tratados, porque eso significa que somos hijos. Amén. Entonces Jacob tenía que tratar el corazón de, Dios tenía que tratar el corazón de Jacob. No estaba preocupado por el corazón de Saúl. No se había rendido totalmente Jacob ante el Eterno y todavía tenía demasiada confianza en sí mismo, era demasiado fuerte física e intelectualmente. Y ese fue el problema de Jacob. Se quedó al último para poder salir corriendo. Hashem le iba a quitar su último recurso, su propia fuerza, para que ya no pueda correr más. Y vendrá Esaú y tendrá que enfrentar la situación y confiar en Adonai, no en su propia capacidad. Amén. Entonces algunos por eso comentan de que hirió su muslo, porque ya no podía correr, apenas podía caminar. Amén. Y por lo tanto ya no tenía la confianza en su capacidad física, ¿ya? Porque podría haber enfrentado a su hermano quizás. De alguna u otra manera podría haber dicho, Adonai está conmigo, me va a dar la fuerza, así como corrí la piedra, ¿cierto? Y mostré una fuerza impresionante, a lo mejor así Dios va a ser conmigo. Pero no, la situación era distinta. Esa batalla la iba a ganar el ángel de Adonai. Amén. No la iba a ganar él en sus propias fuerzas. Su lucha entre el ángel y Jacob fue una lucha de fuerza entre su orgullo y humildad. Algo que tocábamos hoy día también. ¿Quién va a dominar la vida de Jacob? ¿Quién va a dominar nuestra vida? ¿Nuestro orgullo o nuestra humildad? ¿Adonai o Jacob? O sea, o el espíritu o la carne. Porque a veces estamos esperando de que vengan a pedirnos perdón. Y no de nosotros perdonar. Por eso Yeshua enseña que tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Amén. Y no esperar muchas veces con una actitud orgullosa, así como disfrazada de espiritualidad, en la cual yo, Señor, estoy bien delante de ti. Él es o ella es la que tiene que venir delante de mí. Y no, uno debe ir, ¿cierto? Tenemos que enfrentar ese perdón bilateral, o sea, unilateral, en la cual nosotros pedimos perdón y también perdonamos, aún sin que nos hayan pedido perdón. ¿Cuál fue la misión de este ángel? Quebrantar la autosuficiencia de Jacob y hacer que se sometiera totalmente al Eterno, que dejara de confiar en sí mismo. Él iba a hacer algo muy grande con Jacob, algo muy grande, y cuando hay un propósito grande también hay un proceso grande, hay un tratamiento grande. Por eso mientras más vemos que Dios está tratando en nuestra vida, es porque cosas más grandes también Él quiere hacer con nosotros. Amén. Génesis 32, 25, pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se lo descoyuntó. Y le descoyuntó el muslo a Jacob al luchar
con él. Pero cuando no pudo con Jacob, porque Jacob ahí usó toda su fuerza, ¿ya? Tiene que haber tenido una fuerza impresionante, ¿ah? Como todo patriarca, ¿ah? Y luchó contra el ángel, si bien el ángel era más poderoso, pero él insistió, lo tomó, no lo quería soltar. Y por eso el ángel toca el lugar más fuerte del cuerpo, el músculo más poderoso que tiene, ¿ah? Ahí donde se encaja en el fémur, ahí fue precisamente el lugar donde este ángel tocó, le dio un solo toque y descoyuntó su muslo. Fue el último recurso que tenía el ángel, dañar el punto más fuerte de su cuerpo. Esa fue la gota que hizo rebosar el vaso. Ese golpe era suficiente para quebrantar la autosuficiencia de Jacob. Aquí en Oseas 12, del 2 al 4 dice, Adonai tiene pleito con Judá, visitará a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano, y en su vigor luchó con Elohim. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y alcanzó misericordia. En Betel lo encontró y allí habló con nosotros. Amén. Entonces vemos en primer lugar que este encuentro no era un ángel cualquiera. Vemos que era Elohim mismo allí. O lo que se llama en la Torá el Sarjapanim, ¿cierto? El ángel del rostro. Por eso también el lugar fue llamado Peniel, de Panim, él, donde él vio el rostro de Dios, vio el rostro de la presencia. Entonces, claro, ahí hay varias, podemos inferir, ¿cierto? ¿Quién era ese ángel de la presencia? ¿Quién es ese ángel del rostro? ¿Ya? Y podemos relacionarlo también nosotros con Yeshua mismo, ¿cierto? Otros tienen otras interpretaciones, por supuesto. Algunos hablan de que era Hasatán. Otros dicen que era el ángel de la guarda de Esaú. Hay varios contextos allí interesantes de discutir, analizar. Pero nosotros entendiendo, ¿cierto?, que este no era un cualquier ángel que le iba a cambiar el nombre, que lo iba a bendecir, que lo iba a encontrar en el punto más importante de su vida, tiene una connotación mucho más grande, más profunda. Este texto nos muestra que Hashem no estaba conforme con los caminos de Jacob hasta que fue quebrantado y pidió ayuda. La palabra hebrea que ha sido traducida como prevaleció es Bayuhal, que viene de la raíz Yahol, que significa poder, como verbo, vencer, prevalecer, sufrir. Entonces probablemente Jacob tenía mucha fuerza, ¿eh? Así como salió tomado, ¿eh?, pegado al talón de su hermano, así como tenía la fuerza para tomar la primogenitura, para luchar por lo que quería, probablemente así también se tomó y se agarró del ángel, hasta que lo bendijere. No lo soltó hasta que lo bendijere. Así que se podría traducir como luchó con el ángel y venció. La victoria fue cuando se quebrantó y reconoció su necesidad de ayuda. Finalmente hubo un encuentro muy importante en Betel, donde Jacob pudo cumplir sus 3 promesas que había dado cuando huía de su hermano. No te dejaré, le dice el versículo 26-27, y le dijo el ángel, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y le dijo el ángel, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces Jacob fue quebrantado por el golpe que le dio el ángel. Había dejado a sus siervos, a su familia y se había quedado solo. Pero todavía quedaba algo de su propia fuerza. Y Hashem quería que se despojara también de ella. En ese momento Jacob llora y le pide una ayuda desesperada para poder seguir adelante. Y el ángel le dice, ¿cómo te llamas? ¿Estás dispuesto a reconocer quién eres? ¿Dispuesto a enfrentar la verdad de quién verdaderamente eres? ¿Cómo te llamas? Entonces, recordemos que cuando alguien revela su nombre, revela una identidad.
revela un propósito. Jacob, el que toma, porque en ese lugar él tenía que derramarse. Entonces lo confronta con su nombre, por eso el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Acaso el ángel no sabía cómo se llamaba? Él sabía cómo se llamaba, porque la confrontación era para Jacob mismo. Por eso le pregunta, ¿cómo te llamas? A ver, dime tu nombre, dime quién eres, dime qué es lo que has hecho. Y es por eso que ahí le dice Jacob, obviamente en hebreo, le dice el que toma del talón. ¿Mm? O el que ha engañado. ¿Mm? Entonces era confrontarse a él mismo, lo que había sido en su vida. Y necesitaba en este momento derramarse completamente para que Adonai hiciera la obra en él. Hashem quería llegar hasta ese punto en su vida, al punto de confesar quién verdaderamente era en sí mismo. Soy el que toma, soy un engañador. Imagínate todo lo que venía a la mente de Jacob en ese momento. ¿Por qué fue llamado engañador o suplantador? Porque tomó a su hermano por el talón, porque quitó a su hermano la primogenitura con la venta de un plato de lentejas, porque engañó a su padre y robó la bendición de su hermano. Y esa era la razón por la cual Esaú venía contra él, porque lo había engañado, lo había suplantado. Si miramos también desde la perspectiva de Jacob, Jacob también podría haber dicho, yo tengo el derecho de tomar esa primogenitura. Yo tenía el derecho porque mi hermano me la vendió legítimamente, porque él la menospreció, porque él no hizo la voluntad de mi papá. Yo sí hice la voluntad de mi padre. Podría también haber tomado esa posición de derecho, legítima. Pero en ese momento lo que él hizo fue humillarse delante de Adonai y revelar y descubrirse delante de él completamente. Ahora él tenía que confesar quién era. Y en ese preciso punto está la victoria. En el reconocimiento de nuestros errores está la victoria. En el quebranto está la victoria. Amén. Cuando somos débiles delante de él, él nos fortalece. Cuando nosotros nos hacemos fuertes delante de él, él nos debilita. Amén. Y fíjense que es la actitud que muchas veces se enseña al revés. A veces se nos enseña, no, nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que hacer aquí y allá y nadie nos va a decir nada. Y muchas veces tomamos equivocadamente una actitud, ¿ya?, que es contraria a lo que tenemos que hacer delante de él. Porque las victorias en nuestra vida las va a dar el Señor. Nosotros tenemos que pelear la batalla con él para que primero caiga nuestro orgullo, nuestro corazón, se derrame y así podamos ver finalmente esa bendición. De que hoy nosotros también tenemos que vivir ese proceso para ser Israel. Porque hoy tenemos la oportunidad de ser Israel. Pero no podemos ser un Israel orgulloso. Tenemos que ser un Israel humilde. No un Israel que hoy día se levanta y se cree mejor que su otro hermano. Sino que un Israel que viene con humildad, que viene con un corazón de aprender, de ser enseñado, para verdaderamente ser aquellos que vencen. Le dice, soy Jacob, y sigue llorando. Tengo que reconocer quién soy. He sido un engañador, y también he sido engañado. Lo que sembré con mi hermano y mi padre lo he recogido con mi suegro. Parte de mi vida ha sido un engaño y ya no me quedan fuerzas para salir huyendo. Después dice, y dijo el ángel, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Esta es la primera vez cuando aparece el nombre Israel en las Escrituras. Significa luchará y reinará como Dios, o Dios luchará y reinará, ¿ya? También tiene relación con la raíz zarar, que significa luchar, tener autoridad, tener una conducta noble. Entonces vemos que en el significado, en Israel hay un significado, ¿cierto? El que lucha, el que pelea, ¿cierto? El que vence. Pero también ese nombre es dado a un hombre quebrantado,
a un hombre que está solo, a un hombre que busca a Dios en soledad, en intimidad, que su último recurso y su primer recurso es Dios. Enfermo, dolorido, necesitado y que reconoce su debilidad y su dependencia del Eterno. En el momento más débil recibió el nombre de victorioso. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Y ahí vemos también el significado de Israel, en hebreo por supuesto. Una Yud, una Shin, una Resh, Aleph y una Lamed. Entonces de Yud viene la palabra Isaac. De la Shin viene la palabra Sara. De la Resh viene la palabra Rebeca. De la Aleph, Abraham. Y de la Lamed, que es el número 12, los 12 hijos de Jacob. Amén. Entonces aquí vemos un nombre que en su palabra tiene un significado, pero aún en cada letra vemos a sus padres, a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, y él, en su nombre, su descendencia a través de sus 12 hijos. Amén. Entonces es mucho más profundo el nombre Israel. Amén. ¿Cómo podemos vencer en la lucha con Hashem? Humillándonos y no resistiéndole más. Hashem lucha con nosotros cuando somos fuertes en nosotros mismos, pero cuando nos rendimos ante Él, ganaremos. La lucha contra Hashem es contraria a una lucha con hombres, pues en una lucha con los hombres el que vence es el ganador, pero el que se rinde en la lucha con Hashem es el que gana. Amén. También dice que luchó con Dios, pero también luchó con los hombres. Y aquí Rashi dice que con los que luchó Jacob fue con Labán, luchó con Labán a través de la obediencia a la palabra del Eterno y con rectitud, y también luchó con Esaú, humillándose ante Hashem y ante su hermano. Mire cómo peleó esas batallas. Todo lo contrario que a veces hacemos nosotros, con orgullo, a veces con una actitud de levantarnos. Pero la actitud con la que venció Jacob fue con una actitud de humillarse delante de Dios, y aún en el engaño que también él fue sometido, él actuó con rectitud, con obediencia. Entonces, características que, por supuesto, nos queda a cada uno de nosotros para poder enfrentar en nuestra vida o en situaciones que todavía tenemos que resolver. Génesis 32, 29, y Jacob le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Dónde lo bendijo? En el lugar del quebranto, en el lugar de la sinceridad, de la verdad. Ahí está la bendición de cada uno de nosotros. El Midrash dice que el ángel reconoció que Jacob tenía el derecho de obtener la bendición que antes había conseguido por medio de una trampa, que es un Beak Ba, pero ahora la recibió sobre la base de una lucha en honestidad. Según Rashi, la palabra hebrea para luchar en Oseas 12:4, Vayazar, indica que la lucha se hizo dignamente. Entonces esto es lo que hacía una rectificación, ¿ya? De que esa bendición, esa primogenitura que él tomó suplantando a su hermano, ahora la estaba ganando en una lucha legítima. ¿Amén? Entonces eso también nos habla de cómo Adonai valida la bendición, la primogenitura que había sobre su vida. Amén. Fíjense la característica entonces de un hombre que es parte de Israel. Como lo dice Yeshua, cuando vio venir a Natanael y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces eso también era un proceso de transformación para Jacob, de vivir una vida de engaño y de ser engañado, porque lo que sembramos cosechamos, una rectificación en su vida de que un israelita debe ser transformado, íntegro.
y debe experimentar ese cambio, ese proceso en su vida de ya no andar con engaños, con dobleces, sino ser un verdadero israelita, hijo de Dios. Esto nos enseña que un verdadero israelita es uno en el cual no hay engaño. Jacob tenía que dejar de ser engañoso para ser un verdadero israelita y recibir el nombre de Israel. Por eso se transforma ahí en Israel, en el patriarca, ¿cierto?, de todo un pueblo, de toda una nación. Y ahí vemos en el significado de Israel también al que venciere, el que vence, el que lucha. En el libro de Revelación o Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, hay 7 mensajes a las comunidades judeo-mesiánicas de Asia Menor. Yeshua envió un mensaje diferente a cada una de ellas según su necesidad particular, pero cada uno termina hablando de los que vencen, como una referencia a los verdaderos israelitas, los que vencen como Jacob. Entonces aquí vemos una conexión de un libro profético, de un libro de Apocalipsis, de Revelación, vemos una conexión con Israel, con el significado de un israelita. Ahí vemos los 7 que venciere. Hay 7 vencieres en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En segundo lugar dice Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. El que está venciendo no sufrirá daño de la muerte segunda. El tercer venciere, Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. El cuarto al que venciere, Apocalipsis 2:26, y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. El quinto venciere, Apocalipsis 3:5, al que vence así, se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del rollo de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El sexto al que venciere, Apocalipsis 3:12, al que vence lo haré columna en el santuario de mi Dios y jamás saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mire. Y el séptimo al que venciere en Apocalipsis 3:21, al que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Amén. Entonces fíjense, todos estos galardones, toda esta honra va a venir a los que vencen. ¿Y quiénes son los que vencen? Los que hoy se humillan delante de Él. Entonces es un proceso que tenemos que vivir, hermanos. Un proceso de humildad, de humillación, de transformación en nuestra vida para ser un verdadero israelita y ser de aquellos que vencen. Amén. Un verdadero israelita es un vencedor. La palabra Israel tiene que ver con prevalecer en la lucha. En estos textos se habla de obtener la vida eterna, de no sufrir la muerte segunda, de recibir un nombre nuevo, lo que pasó con Jacob. Se habla de obtener autoridad sobre las naciones, de ser vestido de vestiduras blancas, de ser reconocido por Yeshua ante el Padre, de ser una columna en el templo, de tener 3 nombres celestiales escritos sobre sí y de poder sentarse en el trono del Mesías junto con Él. El que haya pasado por la experiencia del quebranto y una transformación personal, espiritual, y sigue prevaleciendo, siendo fiel al Eterno en las luchas diarias de la vida, hasta llegar a la madurez espiritual, es un verdadero israelita y recibirá todo esto. ¿Cierto? El que persevere hasta el final, recibirá la corona de la vida eterna. Amén. La experiencia que tuvo Jacob también hace referencia al quebranto que tuvo que pasar Yeshua. También sus huesos fueron dislocados. Salmo 22:14, soy derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón se ha derretido como cera dentro de mi pecho. Lo hizo Jacob
lo hizo Yeshua y eso también nos toca a cada uno de nosotros. Amén. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, Israel, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Mesías Yeshua, Señor nuestro. Amén. Shabbat Shalom. Amén. Aleluya.